Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en Salmo 78:40. Y al principio vamos a leer, la mayoría de las personas creo que tengan la Reina Valera 1960. Vamos a empezar leyendo eso y después quiero enseñarles otra versión que encontré que dice lo mismo con otras palabras, pero nos da datos importantes. Entonces, la Reina Valera 1960 en el Salmo 78:40. Espero que lo tengan. Salmo 78:40 dice: ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Señor, yo te pido que hoy podamos crecer en tu conocimiento, que hoy podamos avanzar y madurar en nuestro caminar cristiano. Ayúdanos a entender los misterios que tú tienes, que revelas aún a los niños. Ayúdanos a entender lo que tú quieres que sepamos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles sobre el poder el poder que hay cuando oramos por cosas grandes. Hay cosas pequeñas que puedes orar, pero hay cosas grandes que parecen imposibles, pero hay poder cuando oras por esas cosas. Cuando oramos confiadamente, sabiendo que Él es un Dios poderoso, invencible, que es un Dios fuerte y que está de nuestro lado. Cuando oramos confiadamente, conociendo a este Dios, hay diferencia que cuando no lo hacemos o cuando no oramos. Así es que el tema de hoy es ora a lo grande. Así es que dile al de al lado, dales como una instrucción y dile: ¿sabes qué? Ora a lo grande, ora por cosas grandes. Ora por cosas grandes. Tienes la capacidad para hacerlo. Ora a lo grande. Así es que quiero hoy activar tu fe. Quiero que crean que es posible hacer cosas que van más allá de lo que con nuestra mente pensamos como posible. Y quiero que quitemos los límites a Dios, porque sí sabes que podemos limitar a Dios nosotros. Tú y yo, aunque Dios es todopoderoso y es ilimitado su poder, tú y yo podemos poner freno, poner límites, y ahorita es lo que quiero que aprendamos hoy, que veamos. Y es algo que no solo quiero predicar, sino que quiero que lo practiquemos, que hoy en este domingo, en esta reunión, lo practiquemos, lo hagamos, que terminemos orando por cosas grandes, cosas a lo grande. Y miren, para explicarles un poquito todo esto, veo yo que tenemos el mismo problema que tenían cuando el pueblo de Israel se le fue escrito este pasaje del Salmo 78, que es importante que lo leas. Está bonito el Salmo, pero nos hace una descripción de una serie de milagros y vemos milagro tras milagro que estaba ahí presente, pero ellos de pronto limitaron a Dios, de pronto no creyeron a Dios, de pronto frenaron lo que Dios quería hacer. Miren, quiero que leamos ese mismo pasaje en la traducción del lenguaje actual. Dice: muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios. Es el Salmo 78:40. Muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. ¿Sabes que tú puedes entristecer a Dios? Sabes que te puedes rebelar contra Dios, pero eso lo entristece. Y luego dice muchas veces en el 41, muchas veces, ¿qué dice? Lo pusieron a prueba. Y luego hicieron enojar al Santo de Israel. Pero encontré una versión, la Reina Valera Gómez. No sé si han escuchado hablar de esta Biblia. Reina Valera Gómez es muy parecida a la Reina Valera 1960, pero tiene unas correcciones. Y en esta versión, si me lo pueden poner por favor, Mardo, dice el versículo 41, o bueno,
Ponme los dos, por favor, el 40 y 41. Dice, ¿cuántas veces, lo leemos juntos, por favor? ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto? Lo enojaron en la soledad. Pero luego vean cómo dice el 41. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límites al Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Está hablando de Dios. Ellos le ponían límites al Santo de Israel. Y al leer este Salmo 78, encontramos una constante. Había milagro tras milagro. Ahí nos muestra lo que Dios estuvo haciendo con su pueblo. Cosas como por ejemplo cuando abrió el mar rojo. Ahí está descrito. Ahí luego lo leen. Pero ahí menciona que abrió el mar y pasaron en seco. Y luego dice cómo los alimentó con el maná. Imagínate salir a tu casa, salir de la puerta de tu casa, abrir la puerta en la mañana y tener ahí la comida. Y tener el maná que había caído del cielo, ese pan del cielo, y lo recogías. Esto es un milagro. Y luego, ¿cómo anduvo con él, con ellos por estos 40 años y los vistió? Sus ropas, su calzado no se desgastaba. Y luego, ¿cómo les tenía de alguna forma como el aire acondicionado, ¿no? Arreglada la temperatura, porque en la noche les ponía una columna de fuego. Y en el desierto hace frío, pero ellos tenían su columna de fuego, tenían alumbrado especial por Dios. Durante el día, en el calor del desierto, ponía una nube que los protegía. Imagínate en este calor de valles, ¿no? Ahora imagínate el desierto, cómo será, pero ¿qué tal cuando tienes techo, cuando tienes esta nube protegiendo? Y Dios lo hacía todo esto. Hacía cosas sobrenaturales, una tras otra. Pero la Biblia dice que comenzaron ellos a ponerle límite a Dios y lo provocaron y lo hicieron enojar. ¿Por qué se enojó? Pues porque lo provocaron poniéndole límites. Simplemente es eso. No le dieron el privilegio de hacer todo lo que quería hacer con ellos. Lo limitaron. Ahora, entendamos algo, Dios no está limitado por sus habilidades. No, no, no. El límite era que ellos no recibían lo que Dios quería darles. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, pero ellos lo limitaron por su incredulidad. Así es que número uno, esta es la primera cosa de tres que vamos a ver. Número uno, tú limitas a Dios cuando no le crees. Tú limitas a Dios por incredulidad. En Mateo 13, versículo 58, dice que no hizo ahí muchos milagros. ¿Por qué? A ver, ayúdenme ustedes. ¿Por qué? Si es un Dios de milagros, pero ¿por qué no hizo milagros? No hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y cuando entiendes eso, es que Dios no pudo hacer todo lo que quería hacer por ellos. Dios quería sanar, Dios quería restaurar vidas, Dios quería restaurar matrimonios, pero no le creyeron y esto causó que no recibieran todo lo que Dios tenía para ellos. Y esto me lleva a recordar lo que dice Mateo 23:37. Cuando Jesús viene frente a la ciudad de Jerusalén, y así como lo hizo en esta ocasión con Jerusalén, imagínate Jesús diciéndolo aquí con todos nosotros. Bien podría estar diciendo estas palabras a nosotros. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Vean esta frase, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Es decir, él quiso hacerlo, pero la gente no lo quiso. Eso hace que le pongas límites a Dios. Cuando tú no lo quieres, Dios no te va a obligar. Dios puede hacerlo, Él es Dios. Quise levantarte, quise protegerte. ¿Cuántas veces quise, pero tú no quisiste? ¿Cuántas veces quise, pero tú no quisiste? Ahora es difícil entender cuando su poder es ilimitado y viene y te dice, pero no quisiste, me limitaste. Y eso hizo que se enojara a Dios. Eso provocó a Dios a ira. Eso lo llevó a que estuviera triste. Quiero que sepas que si tienes carencia en tu vida, si tienes un déficit,
Dios es mucho mayor que tu necesidad. O sea, eso que te quede claro. Tu carencia no es porque le falte a Dios poder o capacidad. Hay otra razón. ¿Cuánto quise? ¿Cuántas veces quise? Pero tú no quisiste y me limitaste. Él es más grande que todo lo que podamos entender. Dice Primera de Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo le añadiría, y para los que no le limitan. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, pero aquellos también que no lo limitan. Y quiero en Efesios 3:20, me gustaría que lo leyéramos juntos. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso, hoy que ando medio malo de la garganta, ando lastimado, me van a tener paciencia si hablo así medio raro, ustedes me van a ayudar a leer esto. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y por eso el versículo que sigue dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, no limites a Dios, no lo limites, ya no más debemos de limitarlo. Es tiempo de darle libertad, de dejarlo ser Dios, de que use todo su poder en favor tuyo. ¿Quién quiere que Dios use su poder en favor de él? Pues claro que sí queremos, ¿no? Es un Dios de amor y te va a traer bendición. Yo quiero todo eso. Pero si yo lo freno, si yo lo limito, yo le digo, sabes que yo no quiero eso. ¿Quién en su sano juicio dice yo no quiero lo que tú tienes para mí, Dios? Pero si lo hacemos, es lo triste. Llegamos a hacer eso. Mi oración es que en este lugar las cosas cambien y que hagamos oraciones poderosas, oraciones grandes, que las oraciones pequeñas terminen, que las oraciones diminutas, que las oraciones raquíticas se acaben, que empecemos a hacer oraciones de poder, grandes oraciones, que obtengamos maravillosas respuestas por nuestras oraciones. Así es que quítale los límites a Dios, no pongamos restricciones ni limitaciones a lo que Él quiere hacer. ¿Sabes lo que quiere decir soberano? Tenemos un Dios que es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Yo buscaba en el diccionario. Quiere decir que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Y Dios es soberano. Él tiene el máximo poder. Tiene toda la autoridad. La soberanía se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. La soberanía de Dios no está limitada. Dios es soberano. ¿Alguien tiene una pastillita que me regale de casualidad? Por favor. Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere hacer. Muchas gracias, Poncho. Gracias. En estos días me asoleé mucho y luego me metí al aire acondicionado y me salía y orando con las consecuencias de esto. Pero Dios puede sanar, Dios es soberano. Dios puede restaurar. Me traigo irritada la garganta, es todo. Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere hacer cuando lo quiere hacer. No tiene que pedirle permiso a nadie. Sin embargo, tú y yo lo limitamos y bloqueamos que esas bendiciones lleguen a nuestra vida. Y hacemos que Dios se enoje porque no lo dejamos hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Yo creo en la soberanía de Dios. Yo creo en su poder ilimitado. Y yo creo que Él nos dará mucho más allá si le quitamos los límites. Nos va a dar mucho más allá de lo que podemos entender. Mateo 27:2 es un pasaje sorprendente porque vemos aquí a Jesús hecho carne. Él era Dios todopoderoso, hecho carne, y la Biblia dice en Mateo 27:2 que lo ataron. Sabes que tú puedes tener atado a Jesús. Y es triste, pero ahí dice que le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato. Tú puedes atar a Jesús y tenerlo atado de manos de forma que no pueda venir y bendecirte.
y estar bloqueando toda la bendición que Él tiene para ti. Y lo último que queremos en esta iglesia es un Jesús atado. Queremos a Jesús libre, que Él se pueda mover y manifestar con poder y Él haga toda su obra. Él vino para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y queremos a Jesús desatado, libre, para poder hacer toda la obra para la que fue enviado. Libre para liberar, libre para sanar, libre para fortalecer, para bendecir, libre para levantarnos, libre para protegernos, libre para moverse poderosamente entre nosotros. Y yo no quiero una iglesia muerta, tibia, torpe, aburrida. Necesitamos a un Dios libre para hacer milagros y sanidades en medio nuestro. Muchas personas necesitan salvación, pero si tenemos a un Dios atado, limitado, no va a poder venir esa salvación. Muchos necesitan sanidad, pues que tenga libertad Dios de venir a hacer con poder lo que Él quiere hacer y que puede hacer. ¿Qué sentido tiene ponerle límites a Dios? Cuando estamos reunidos en su nombre, su poder está aquí y todo es posible. Queremos a Jesús, a un Jesús que no está atado. Y sabes, la primera causa por la que lo atamos es por la incredulidad. Número uno, es que con nuestra incredulidad lo atamos. Con nuestras pequeñas, con nuestra pequeña fe, con nuestra gran incredulidad, nosotros atamos. Miren, quiero poner una ilustración. ¿Han visto el programa de los tiburones? Es un programa donde llega una persona, propone un proyecto y luego hay unos ahí ricos que le invierten en su proyecto y dicen, no, pues yo sí voy contigo, yo no voy. ¿Sí saben de qué le estoy hablando de este programa? Bueno, imagínate que tú llegas a una sala donde está Bill Gates, está Elon Musk, ¿cómo se llama esta? El de Tesla, Carlos Slim, ¿quién más les gusta? ¿Mm? Bueno, no entendí, pero esos, métalos ahí en la lista. Y tú llegas con ellos y ellos saben que tú tienes necesidades y ellos quieren apoyarte. Y ellos quieren que tú vengas a darle tus sueños y digas, mi necesidad es esta. Y ellos están dispuestos a ayudarte. Y entonces entras a la sala y lo único que dices, oye, ¿qué les dirías tú? Pero imagínate que entras y ellos están dispuestos, quieren ayudarte, tienen la capacidad. Y dices, oye, me prestan unos 50 pesos. Y esto yo creo que se voltean a ver ellos, pues, ¿qué onda con este chavo? ¿Qué trae? Sí, sí, préstame, se los voy a pagar. Préstame unos 50 pesos, con eso lo hago hoy. Sería una tontería, ¿no? Bueno, pues hay alguien más poderoso que todos ellos, que tú y yo tenemos acceso. Estoy hablando de un Dios que es dueño del oro y de la plata, que quiere bendecirte, que quiere apoyarte, que quiere ayudarte. Él es el Señor del universo y es tan poderoso, pero nosotros lo atamos por tan pequeña fe. Cuando tenemos pequeños sueños, cuando nos falta, o sea, que tenemos incredulidad y venimos ante ellos, ¿cómo tenemos que venir ante Dios? Pues con visiones frescas, con sueños grandes, grandes sueños. Y queremos expandirnos pidiendo cosas grandes y mayores, que Él no tiene límite para hacerlo, Él puede hacerlo. Por eso tenemos que orar a lo grande. Tenemos que venir ante Él confiadamente. Debemos liberarlo para que haga grandes cosas sobrenaturales. Yo creo que si no lo limitamos, Él va a hacer grandes cosas fenomenales en favor de su gente. Pero la Biblia dice que Él se enojó. ¿Por qué? Porque lo limitaron. Le pusieron límites y no le permitieron que hiciera todo lo que Él quería hacer con ellos. Todo lo que Él planeaba hacer, no lo dejaron. No lo quisieron ellos. Y Dios siempre tiene más para nosotros. Siempre tiene más gracia que lo que son nuestros pecados. ¿Sabías eso? Que la gracia de Dios es mayor que tus pecados y su amor es más grande que tu odio.
Y su poder es más grande que tus necesidades. Y toda la capacidad de Dios es mayor que todo lo que tú puedas necesitar. Y puedes venir delante de Él confiadamente. Siempre tiene más provisión que tus necesidades. Siempre tiene más misericordia que tus errores. Es Dios. Y Él conoce tus necesidades. Y Él sabe lo que careces. Y Él sabe lo que necesitas y Él puede suplirlo. La cosa es, ¿tú quieres que Él lo haga? ¿O quieres nada más tus 50 pesos para librarla el día de hoy? Cuando Él es alguien que no se va a agotar, que no se va a cansar, no es alguien que después de que te ayudó, tenga que irse con los ángeles como que háganme un masajito porque ando muy cansado porque le estuve ayudando a Héctor. Pues no, o sea, él no se desgasta, es infinito su poder, no tiene límite, pero tú y yo lo podemos limitar. No importa lo grande que sean tus sueños, eso no va a hacer que se disminuyan las reservas de Dios. Él no se va a cansar, pero lo limitamos por nuestra incredulidad. Lo limitamos por hacerlo chiquito. Y hay hasta quienes dicen, no, mi Diosito es bueno, mi Diosito. Y ya lo estás haciendo chiquito y lo estás poniendo limitado. Déjame decirte que mi Dios, el Dios al que servimos, es un Dios todopoderoso, es el creador de todo lo que hay. Su palabra está vigente y tiene poder. Él es invencible, Él no conoce la derrota, Él venció la muerte y Él está de tu lado. Es un Dios que puede sanar cualquier enfermedad, Él no tiene límite. Él te conoce desde el vientre de tu madre, antes que estuvieras en el vientre de tu madre ya te tenía planeado. Es Dios, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce, todo lo puede, está en todo lugar. Es Dios, es Dios. No me hagan enojar, dice Dios. No me provoquen por ponerme límites. No provoquen al Santo de Israel. Todos necesitamos creer por grandes cosas y orar por grandes cosas. Pídele a Dios que haga cosas gigantescas. O sea, no te sientes, es que ¿quién soy yo para decirle? Pues tú eres su hijo. Si tienes a Cristo en tu corazón, tú eres hijo de Dios. Y puedes venir delante de Él confiadamente y acercarte. No hagas oraciones diminutas, raquíticas. Permíteme darles otro versículo de la Biblia, Lucas 1:37. Quiero que lo leamos juntos. Lucas 1:37. ¿Lo leemos? Porque nada hay imposible para Dios. Díselo al de al lado para que le caiga el 20 porque anda medio dormido. Porque nada, pero díselo con convicción. Porque nada es imposible para Dios. Él es nuestro Dios, nada es imposible para Él. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la capacidad. Él es Dios, Él es Dios. Si no, no sería Dios, pero Él es Dios. No hay reto que sea más grande. No hay diablo que sea más poderoso que nuestro Dios. Él es Dios. Nada hay imposible para Dios. Número dos, la segunda cosa por la que limitamos a Dios es cuando dejamos de orar. Esto pone límite a Dios cuando tú no oras. ¿Cómo lo limitamos? Pues por no orar, por no pedir. Juan 16:24. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Si no pides, pues no recibes. Te la pasas pensando en tus problemas, no duermes porque no tienes las respuestas y Dios te dice, no pides, pídeme. Pero hasta ahora nada me habías pedido en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Y me encanta esa parte que dice que pidas para que seas feliz. De alguna forma está diciendo esto. Pedid para que tengas gozo. O sea, vas a andar contento. Dios quiere una iglesia contenta. Quiere hijos felices, gozosos, contentos. A ver, dale una sonrisa al de al lado. Dile cómo quieres estar. Dios quiere hijos contentos. Pues dile entonces, ¿quieres estar verdaderamente contento? Pídele a Dios.
porque es lo que dice ahí: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Él quiere que la gente sea feliz, quiere que la gente esté contenta, quiere que tenga gozo, que sea bendecida, que obtenga el beneficio completo de todo lo que ya fue comprado en esa cruz. ¿Quieres recibir gozo? Pide. ¿Quieres recibir poco? Pide poco. ¿Quieres recibir mucho? ¿Cuál es la respuesta? Una regla de 3 simple: pide. Pide mucho. El que no pide no se le da. Pide para que tengas. Pide mucho, que tu copa esté rebosando, que sea, que esté brotando, que sobrepase. Lo limitas por orar pequeñas cosas a Dios. Lo limitas por no orar, por no pedir. Como en Génesis 18, cuando Dios dijo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra, voy a quemar la ciudad por su maldad. Y justo antes de eso aparece alguien y piensa, dice: no, pero es que ahí tengo familia, yo voy a pedirle a Dios que no destruya a la ciudad. Y dice Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y trae su petición, ¿verdad? Y empieza a interceder. ¿A poco, Señor, vas a destruir a los justos con los impíos que están ahí? Y entonces Dios dice, bueno, le dice: quizá haya 50 justos, le dice Abraham a Dios, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Y Dios le dice: no, si encuentro 50 no lo destruyo. Y luego dije: a lo mejor me fui muy alto, ¿verdad? Bueno, quizá haya 40. Y Dios le dice: si encuentro 40 no los destruyo. Y fue ahí negociando. Y bueno, tal vez haya 30. ¿Vas a destruir por 30 justos? ¿Vas a destruir a toda la ciudad? Si encuentro 30 justos no lo destruyo. Y ya como que dije: pues ya fue mucho, pero ya vi cómo funciona esto. Bueno, ¿y qué tal si hay 20, Señor? Por 20 no los destruyo. Bueno. Te voy a pedir, quizá haya 10. Yo creo que hacía cálculo, pues ahí está Lot con la esposa, los hijos, los hijos. O sea, yo creo que si con 10 ya la armamos. Y le dice Dios: si encuentro a 10, no lo destruyo. Y cada que Abraham le preguntaba o le pedía a Dios, Dios le respondía. Cada vez que venía Dios, Dios le daba una respuesta. Si son 50, por 50 no lo destruyo. Si son 40, y así se fue. Y si son 10, por 10 no lo destruyo. Pero lo triste aquí del caso es que dejó de pedir. O sea, tal vez hubiera dicho: bueno, es Lot con la esposa, los hijos. 5. Yo creo que Dios le hubiera dicho: por 5 no lo destruyo. Tal vez hubiera tenido que llegar al punto de decir: bueno, con 1 que haya. Pero no llegó. No llegó hasta ahí. Dejó de pedir y Dios dejó de responder. Cuando dejó de pedir, Dios le dejó de responder. Miren, Dios si puede hacerlo con muchos, lo puede hacer con pocos. O sea, Dios es Dios, no tiene límite. Pero se necesita alguien que crea y que no le ponga límites. Qué triste que dejó de pedir, porque ya no llegó a la respuesta. Cuando pedimos, necesitamos pedir en grande. Pide que sane, pide que se multiplique, pide que haya una restauración, pide que recibas, que se desborde, que sea más que suficiente. No pongas límites al Dios de Israel, al Santo de Israel. Pídele a Dios milagros, pídele cosas grandes. Y tal vez tú ya puedas ir pensando ahí en tu lista lo que vamos a pedir ahorita al final. Porque si tenemos este Dios que quiere que le pidamos, pues ve preparándote, porque ahorita vamos a orar y vamos a pedirle. ¿Tienes algo que pedirle a Dios? Yo tengo grandes cosas que pedirle a Dios, pero sé que mi Dios es más grande que esas cosas que le voy a pedir. Él es poderoso y Él quiere que le pidas. Él quiere manifestarse con ese poder. Al Dios que servimos es un Dios poderoso, es un gran Dios, es un Dios que puede proveer cosas grandes, que puede hacer cualquier cosa, porque nada, como ya leímos, nada es imposible para Él. Miren,
leí una historia que me gustó. Un famoso actor que ya murió, creo que en el 90 y tantos, un famoso actor, Jimmy Stewart. Él fue considerado uno de los mejores actores de la época dorada de Hollywood. Algunos a lo mejor, bueno, ya que son más de mi rodada, los jovencitos no sabrán. La ventana indiscreta, ¿se acuerdan de esa película? Aeropuerto 77, y muchas así. ¿Se acuerdan de eso? Nadie sabe de qué estoy hablando. No, pues están muy chavitos ustedes. Bueno, Jimmy Stewart ganó muchísimos premios, muchos Óscares, muchos reconocimientos, mucha fama. De hecho, él fue nombrado en el tercer lugar en una lista de los 50 actores y actrices más célebres del cine estadounidense, que fue formulada por la American Film Institute. Dejó todas, fíjense, esto es lo clave, él dejó todas sus cosas memorables de todas sus películas que tuvo a una universidad. Y lo raro del caso es que era una universidad desconocida. Es como si, a ver, de algún actor, para que me entiendan, pues es que no me acuerdo ni una película, pero Rambo llega con su rifle o su chamarra o su, no sé, algo así, y lo tienen como en un museo, todas esas cosas valiosas, ¿no? El arco que usó, es que no me acuerdo ni una película ahorita, no lo pensé con tiempo, pues ustedes, bueno, cosas que salen en la película que son importantes, el vestuario, los zapatos, bueno, todo eso memorable lo donó a una universidad, pero lo raro del caso es que era una universidad desconocida. Era una universidad que nadie había escuchado de ella. Y miles de dólares valía todo esto que él dejó. Es como el guante de Michael Jackson, para que me entiendan, ¿no? Algo así, ¿no? O los calcetines blancos cuando le hacía así para atrás que caminaba. O sea, dices, oye, eso vale mucho, a lo mejor, ¿no? Los zapatillos esos que usaba. Bueno, todo eso él lo donó a una universidad desconocida. Y luego en una entrevista le preguntan a él y le dice, bueno, ¿y por qué donó a esa universidad todas esas cosas? Miles y miles de dólares valían todo esto. O sea, un actor de la época dorada de Hollywood, o sea, ¿por qué fue a dar todo esto? Dice, ¿usted estudió ahí? No, yo no estudié ahí. Bueno, ahí estuvieron sus hijos. No, tampoco. No estuvieron ni mis hijos ni mis nietos. Pero entonces, ¿por qué lo dio a esa universidad que nadie sabía que existía? Y dice, ¿sabes por qué? Porque me lo pidieron. Nadie más me lo pidió y ellos me lo pidieron, pues se los di. Bueno, ese es el punto. No recibes porque no pides. Pedid para que recibas. Pedid y recibiréis. Pedid y se os dará. Otra historia que me enteré aquí de un pastor que viajaba en Delta Airlines, en esta compañía de aviones. Él iba de Georgia a California o algo así. O sea, él iba un viaje largo dentro de Estados Unidos. Y pues dice él que él acostumbra a leer cuando viaja, pero era un viaje muy largo, de más de 4 horas, creo. Y entonces él empezó a leer y después de que se cansó de leer, prendió la televisioncita que tenía ahí el avión, ahí en el respaldo de la persona de enfrente, y prende y se pone sus audífonos y no funcionaba, no se oía nada. Y entonces le pregunta al de al lado, dice, sí, no funciona, no se oye nada, no hay audio. Se ve la película, pero no se puede escuchar. Y entonces le habla a la aeromoza y le dice, oiga, hay algún problema porque no podemos escuchar, ni él ni yo podemos escuchar la película. Y dice, ay, ¿qué cree? Qué pena, dice, pero son los únicos 2 asientos de todo el avión que no funciona eso. O sea, ya tenemos quejas, no lo han reparado. Y pues discúlpenos, ¿verdad? Disfruten sus 4 horas de vuelo. Ahí como que, ahí platíquenle ustedes o algo, pero no van a poder escuchar. Y entonces ya cuando ya casi se iba a terminar el vuelo, se le ocurre a este pastor y le dice, oiga, le vuelve a hablar a la azafata, venga. Y dice, yo quisiera saber, ¿cómo Delta Airlines podrá compensarme por el entretenimiento que no tuve durante mi vuelo
y por el cual pagué. Y entonces dijo la señorita, dice, sí, tiene razón, a ver, présteme su teléfono. Y no sé qué algo hizo ahí con su teléfono que dijo, mire, le vamos a dar 3,500 millas de vuelo. Y dice él, con eso voy a Hawái, puedo ir gratis, ¿verdad? Pero la persona que estaba al lado nada más estaba viendo así como que con los ojos así grandotes, yo creo que todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y le dio 3,500 millas gratis. Y entonces ya se va la señorita. Y él dice, ¿cómo hiciste eso? Pues nada más pedí. Pero el otro nunca pidió y no recibió nada. Entonces tú puedes bajarte de tu avión con tus millas o sin tus millas. ¿Cómo quieres tú? Simplemente lo que hay que hacer es pedir. No tienes porque no pides. Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Repitan conmigo, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Hay una increíble historia en Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, sobre un hombre llamado Asa, Asa con S, no con Z, que él enfermó gravemente de los pies. Segunda de Crónicas 16:12 dice que en el año 39 de su reinado, o sea, él ya tenía 39 años como rey. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y lo cual es como un tipo de caminar por vista y no por fe. O sea, cuando tú quieres caminar por vista, te atrofias y ya no te puedes mover. Cuando caminas por fe es distinto. Y luego dice que y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y bueno, ahí todavía se puede sacar toda una predicación de ese pasaje, ¿no? Porque él se enfermó de los pies porque él no buscó a Dios. Él buscó a los médicos y Dios no tiene nada contra los médicos. Gracias a Dios por los médicos. Gracias por la vida de los enfermeros, enfermeras. Gracias a Dios por todos ellos. Pero busca a Dios también. O sea, ¿cómo buscas a Dios? Orando. Entonces aquí la clave es, número 1, ora. Número 2, ora. Número 3, ora. Y así nos vamos al 4, al 5, al 6. O sea, ora, 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 pide a Dios, busca a Dios, clama a Dios, consulta a Dios, busca a Dios. Y esto es algo que no hizo este Asa. Y entonces, ¿qué pasa cuando no oras? No recibes, no recibes. Dios no está en contra de los médicos, pero no debe ser la única cosa en donde busquemos. Busca también al Señor, ora, 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 busca respuestas de parte de Dios. Busca al médico de médicos, a Jehová Rafa, a El Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Pídele milagros, pídele larga vida, pídele señales, milagros, prodigios. Pídele restauración de la salud. Él es poderoso para hacerlo. No limites al Santo de Israel. En esta historia que leíamos del Salmo 78, Dios les había mostrado cómo abrió el mar, cómo les daba la comida con el maná, cómo estaba con ellos, cómo tenía esa columna de fuego en el día y la nube en la noche. Ellos habían visto todo este poder de Dios, cómo cuando golpearon salió agua de la roca en el desierto. Este es el Dios poderoso al que servimos. Pídele, pídele, Él no tiene límites, Él no se va a cansar, Él no se va a desgastar, Él puede con lo tuyo y con más, puede con lo de todos nosotros, y Él quiere que le pidamos, Él quiere que vengamos a Él, que no lo limitemos. Dale libertad para que haga cosas poderosas. Pídele por tu familia, pídele por milagros, pídele por sanidades, pídele cosas grandes. Él es el Shaddai, el Dios que es más que suficiente. Entonces hay tres cosas que limitan a Dios. Primero, en primer lugar, cuando no creemos, cuando hay incredulidad en nosotros, la incredulidad le pone límites. Segundo, ¿cuál era? Cuando no oramos, cuando no pides. Pero número tres, la tercera cosa es
cuando tienes tú tu propia percepción. Limitamos a Dios por nuestra percepción equivocada de quién es Dios. Cuando no entendemos que Él es Dios poderoso, que Él es Dios soberano, que Él es Dios magnífico, que Él es Dios sin límites. Mira, si el Espíritu Santo está en ti, tienes a todo Dios en ti, a todo lo de Dios, todo lo que es de Dios. La Biblia dice en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, o sea, por el dedo de Dios, si por el dedo de Dios, ese poder de Dios en mí, yo puedo echar fuera los demonios, pero ¿sabes qué? No solo tienes el dedo de Dios, no solo tienes el brazo de Dios, tienes a todo Dios. Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia tenemos poder sobrenatural en nosotros. La supereminente grandeza de su poder que nos se ha revelado, todo ese poder que hay en nosotros. Pero si tú tienes limitado a Dios por tener una mala percepción de lo que es Dios, se va a enojar, no va a poder actuar Él. Entonces no solo tengo el dedo ni el brazo de Dios, tengo a todo Dios. Dice primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque primera de Juan 4:4. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Está en ti, Dios mismo está en ti. Quita los límites, créele. Créele para que Él te use de forma sobrenatural. En el Evangelio de Marcos, la Biblia habla de una mujer que vino a Jesús. Ella tenía una hija poseída por demonios. Y esta mujer, al principio dice que la Biblia que Jesús la ignoró. Y de alguna forma, Jesús le estaba diciendo, es que tú no eres oveja, tú eres una cabra, por explicarlo de alguna forma. Porque le dice, yo he venido para las ovejas de mi padre. Y tú no eres de las ovejas de mi padre, tú eres una cabra. Algo así le estaba diciendo. Incluso más feo porque dice en Marcos 7:27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ah, qué duro, ¿no? Qué fuerte esto. O sea, cabra se oye bonito, pero ya que te digan, tú no eres hijo, tú eres un perrillo. Pero como esta mujer entendía con quién estaba hablando, sabía, tenía una percepción correcta y no le ponía límites, me encanta porque dice que ella respondió, versículo 28, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. En otras palabras, estaba ella diciendo, Señor, yo sé quién eres. Yo sé que tú tienes todo el poder. Sé que eres Dios encarnado. Sé que eres Dios hecho carne. Sé que tú has venido al mundo y mira, no necesito una rebanada de pan. No necesito todo el pan ni una barra. Con una migaja es tanto tu poder que con una migaja de todo eso que tú tienes es suficiente para que mi hija sea liberada. Y fue liberada la hija de esta mujer. Con una migaja de tu poder que caiga de la mesa del maestro. No necesito una rebanada de tu poder. No necesito todo un pan, una barra de pan. Con una migaja, porque es tanta tu grandeza. Yo sé que mi hija, aún con la migaja, por todo tu poder que tienes, va a ser libre. Y esta mujer obtuvo lo que pedía porque tuvo una percepción grande de este Dios grande. Él sabía que Dios era grande. Deja de magnificar tus problemas y empieza a magnificar a Dios. Deja de magnificar al enemigo y comienza a magnificar este poder de Dios. Deja de magnificar tus necesidades y comienza a magnificar su provisión, Él te da más que suficiente. Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No limites al Santo de Israel. Cierro con lo siguiente. La Biblia dice en Marcos 6, versículo 5, que Jesús vino a su pueblo, a Nazaret.
Marcos 6:5 dice, y no, Marcos 6:5, búsquenlo, dice, y no pudo, ¿qué dice ahí? ¿Me ayudan? No pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. No pudo hacerlo. Él quería hacerlo, pero no pudo hacerlo. Estuvo limitado para hacer esto. ¿Por qué? Fíjense algo raro, porque dice ahí que esto fue en Nazaret, su propio pueblo, su tierra, bueno, no su tierra natal, pero donde pasó su niñez, su infancia. Ahí lo conocían, ahí vivió. Seguramente ahí tenía más parientes o más conocidos, amigos, gente que sabían de él. En su propia tierra. Él estaba en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y ellos lo limitaron. Qué extraño que tuvo que ir a otros lugares fuera de Nazaret para hacer los milagros de Dios, para hacer con poder estos prodigios. Él quiso hacerlos en su casa y no pudo. Y miren, quiero que vean esto. La iglesia somos su casa. Somos casa de Dios. La iglesia somos su casa. Que no nos pase lo que pasó en Nazaret. Que cuando Él quiso hacer con su familia, con su casa, con su pueblo, con sus parientes, no pudo hacerlo. Que aquí sea diferente. Somos su pueblo. La iglesia somos su pueblo. La iglesia somos su familia. Somos sus hermanos. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Que no pongamos límites a este poder sobrenatural de Dios. Esta es su iglesia. Que Él no se enoje con su iglesia porque diga, me están provocando, me están poniendo límites. Que Él venga a hacer lo que Él quiera. ¿Cómo ven si oramos y nos ponemos en sus manos? Miren, vamos a leer una vez más Salmo 78:40. La Reina Valera dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. La traducción del lenguaje actual que leímos dice: muchas veces en el desierto se rebelaron contra Dios y lo hicieron ponerse triste. Muchas veces lo pusieron a prueba, hicieron enojar al Santo de Israel. Y la otra versión del Reina Valera Gómez decía que le pusieron límites. Le pusieron límites. Entonces, número uno, lo limitaron por su incredulidad. Número dos, lo limitaron a Dios por no orar, por no pedir. Pero número tres, lo limitaron a Dios por no tener una percepción correcta de quién es Dios, de quién es soberano, de que Él es poderoso. ¿Tú crees que Él puede con tu problema? ¿Habrá algo difícil para Dios? No hay situación, por difícil que sea, que Dios no pueda con ella. Pero si no pides, no recibes. Así es que hoy vamos a extender nuestras manos al cielo, vamos a tocar el borde de su manto, vamos a venir a clamar por esos imposibles, por esas cosas que tu mente dice: es que esto no puede suceder, que la ciencia médica dice: ¿sabes qué? Tengo un límite aquí, no puedo. No hay medicina para esta situación. Pero ¿sabes qué? Para Dios nada es imposible. Para Dios, ¿qué podrá ser difícil? Nada es imposible para Dios. Nos quedamos luego con los ajos y los berros, ¿no? Cuando podemos comer de la leche y miel que Él nos da. Nos vamos a la comida chatarra cuando podemos estar comiendo filete. ¿Qué prefieres?
¿Una Maruchan o un ribeye? ¿Qué prefieres? Miren, leí esta historia que queda muy bien aquí. Un hombre que iba a viajar de Europa a América porque aquí estaba su familia, iba a viajar en barco, y este hombre estuvo juntando para poder pagar su pasaje, y con mucho sacrificio logró juntar la suma de dinero que se necesitaba, compró su boleto de pasaje, se embarca. Claro que empacó y traía todas sus pertenencias, su ropa, pero no solo esto, sino que él estuvo comprando, preparándose para el viaje. Bueno, y la historia lo platica que compró, él sabía que iba a ser un viaje largo, de como 2 semanas, algo así, y él compró galletas y queso, que dijo: yo no voy a pasar hambre, yo me voy a ir preparado. Y traía su provisión, yo creo que traía más comida que ropa, ¿no? Pero traía toda su provisión de galletas con queso. Y entonces, ya que iba en el viaje, primer día, segundo día, iba pasando, él en la mañana sacaba su provisión y comía galletas con queso. Y en la tarde, ¿saben cuál era el menú? Galletas con queso. Partía su pedacito de queso, galletas. Y en la noche, galletas con queso. Y al segundo día y al tercer, y así era. Y ya cuando ya casi se iba a acabar el viaje, ya estaban por llegar a su destino, él se iba al restaurante de ahí del barco para comer ahí junto con todos. Y él veía a todas las personas que pasaban, ahí había un buffet, y pues todos comían mucho, ¿verdad? Estaba rico el buffet, y se servían, volvían a servirse y comían, pues. Pero ya casi al terminar el viaje, el capitán del barco ya había notado a este hombre, ya lo que hacía todos los días. Y entonces él se acerca, se presenta con él: soy el capitán del barco, ¿cómo está? Y él le platica que iba a visitar a su familia, muy contento, pues ya estamos por llegar. Y entonces le dice el capitán, ya que hubo más confianza entre ellos, le dice: oiga, ¿puedo preguntarle algo? Sí, claro. Dice: ¿por qué usted no disfruta del buffet que toda la gente está comiendo? O sea, todos comen del buffet, ¿por qué usted no pasa ahí? Y el hombre avergonzado dice: mire, lo que pasa es que no tengo suficiente dinero para eso. Por eso yo me preparé y traje mi comida. Y entonces el capitán, triste, le dice que no le dijeron que su pasaje incluía el buffet. O sea, usted pudo haber comido todo ahí, no le dijeron eso. Y este hombre se perdió todo el viaje, lo que podía disfrutar. Ahora quiero decirte que nosotros vamos en un viaje mejor, vamos camino al cielo y traemos nuestro boleto. Si tú tienes a Cristo, tú traes tu boleto para ir al cielo. Y si ya Jesús pagó por ese boleto para que lleguemos al cielo, pues todo lo demás también lo tienes. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Así es que atrévete a soñar en grande, atrévete a pedir en grande. Ven y vamos a orar a lo grande, cosas grandes, pídeselas a Dios. Él es Dios, Él tiene todo el poder, Él es Tal vez tú tengas a un hijo, una hija como esta mujer de la historia que platiqué, que estaba endemoniada, o alguien que está en una necesidad. No es difícil para Dios, aún con las migajas que caigan de la mesa del maestro, tú puedes obtener lo que tú necesitas, y Él no se va a desgastar, y Él no se va a cansar, y Él es tanta su grandeza, tanto su poder, que no se van a disminuir su provisión. No porque me dé a mí ya no va a tener para ti, o porque te dé a ti ya no va a tener para mí. Él tiene para todos. Él es Dios soberano, su poder es ilimitado, sus riquezas son inescrutables. ¿Cuál es tu necesidad de hoy? ¿Tienes una necesidad? ¿Necesitas que se te apoye en oración? Pues pásale al frente y vamos a orar por esos imposibles. ¿Tienes un hijo que está pasando
una prueba, una necesidad, pues vente a orar por tu hijo. ¿La tienes tú la prueba? Vente a orar por ti, por tu prueba. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Pásale al frente para que oremos juntos. Vamos a orar. Vamos a orar, porque nada es difícil para Él. ¿Hay alguna enfermedad? ¿Hay alguna carencia? ¿Tienes deudas? Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios, al Dios de poder, al Dios soberano, al Dios de lo imposible, al Dios que te conoce, al Dios que te escucha, al Dios que te ama. Pásale. Y los que se queden atrás, quiero también invitarlos a que estén orando por ellos. Y ora por tus necesidades también. Nada es imposible para Dios. Dios tiene una respuesta para tu necesidad. Dios tiene poder sobrenatural. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a creer. Número 1. Número 2, vamos a orar, vamos a pedir. Número 3, no perder de vista que Él es Dios. Que Él es Dios. Él es Dios. Él no ha perdido el control. Él tiene el gobierno. Él está por sobre todo. Y voy a invitar a los servidores que me apoyen orando por las personas que están aquí, todos los que están atrás orando también. Tenemos un Dios de imposibles, un Dios que sana, un Dios que levanta, un Dios que restaura, un Dios que te ama, un Dios que quiere que le pidas. No limites a Dios, no limites a Dios. Pásenlos, por favor, apóyenme los servidores, vengan a orar por ellos. Nada es difícil para Dios. 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 Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.